les cuento, y para poder abrirnos, para mostrarnos tal cual somos, hace unos días, una semana creo atrás, pasé por una crisis horrible existencial, una crisis espiritual, pero fuerte, no por tanto por el tema de algún pecado o algo, que también cada tanto uno tiene que revisarse, ¿no? Y arrepentirse. Pero bueno, fue un tiempo de mucho cansancio, agotamiento, al punto de, creo que nunca me había pasado tan así, pero llegué, creo que toqué fondo y me quedaba subir nomás, así que eso es lo bueno de tocar fondo, es que después de ahí toca subir, pero realmente la pasé muy mal. Por eso algunos no me vieron el domingo pasado, necesité unos días de descanso y reponerme, pero en esos días el Señor me habló mucho y por eso creo que esta prédica tiene una carga personal también. No intenta acusar a nadie ni nada, pero toca temas que tal vez algunos saben que han pasado en la iglesia. No es la intención de dar una clase o de convencer a nadie, simplemente demostrar lo que Dios trabajó en mi corazón, y creo que es justo que predique eso, ¿verdad? Si es ese pasaje que me toca, y no invente otra cosa, sino lo que Dios ha hablado en mi corazón. Así que vamos a estar hablando de algo que tiene que ver con el cambio, justamente, que fue lo que me llevó a esa crisis, pensar de que no se podía dar un cambio. Cuando uno tiene una carga entiende que tiene que haber pasos adelante y siente en alguna manera que no puede seguir avanzando, a veces de tanto empujar uno se cansa. Y hoy veíamos en los niños ese pasaje de Santiago, ¿no? Que dice que persevera en la prueba, entonces va a tener esa corona, la corona de la vida. Y creo que a veces Dios nos pone en esa situación de empujar un muro que parece que no se mueve, ¿no? Es como aquel que empieza como el agua que pasa por arriba de la roca y parece que no le hace nada, pero que con la insistencia, con el tiempo y con la fuerza que nos da el Señor, el Espíritu Santo, la roca se empieza a desgastar y empieza a cambiar de forma. Y bueno, este fue el proceso que viví, pensar de que el muro no se iba a mover y que la roca no se estaba desgastando, y bueno, tuve que tomar decisiones de cómo seguir, y el Señor es bueno, el Señor es misericordioso con nosotros, y bueno, aprendí cosas en la cual estaba equivocado también, cosas para aprender que quiero aplicar en mi vida y en la vida de los demás, y me mostró que Él está a cargo, eso es lo importante, ¿sí? Él es el que tiene el timón. Yo soy uno más en el barco, pero el timón es de Él. Y Dios me llevó a este pasaje, que no es un pasaje que busqué, porque es un pasaje, ustedes saben que nos toca un pasaje cada domingo, y a mí me toca Deuteronomio capítulo 12, que es el que vamos a ver hoy. Y cuando lo empecé a leer y a examinar y a estudiar profundamente, como me gusta hacer comúnmente con cada pasaje, empecé a descubrir una cantidad de cosas nuevas, y el Señor me empezó a hablar por este pasaje. Así que, como dicen, creo reventar, ¿no? Dice el dicho. Y esto es importante porque justamente Deuteronomio 12 habla de un cambio importante que iba a enfrentar el pueblo de Israel. Estaban a punto de entrar a la tierra de Canaán. Y esto no es un cambio cualquiera, es un cambio importante. Habían estado 40 años en el desierto, vagando, con características completamente diferentes a las que iban a vivir luego de entrar a la tierra prometida, y antes habían estado en Egipto más de 400 años. Lo que iban a vivir era la consumación de esa promesa que ya tenía José desde un principio. José había dicho que sus huesos querían que sus huesos sean enterrados en ese lugar, en la tierra prometida, la tierra que Dios había prometido. Estamos hablando de José en el libro de Génesis, en un comienzo, al principio, antes de que los hebreos fueran esclavos de los egipcios. Pasaron más de 400 años, pasaron 40 años en el desierto, y ahora la promesa se iba a cumplir. Aquí estamos todavía con Moisés. Moisés sabe bien a esta altura que no va a entrar a la tierra prometida, pero sin embargo les está avisando un cambio importante, un cambio tan importante que debían estar preparados.
Ahora, también habla de cómo enfrentar esos cambios. ¿Qué cosas debemos hacer? ¿Necesitamos un cambio o no necesitamos un cambio? ¿Tenemos que adaptarnos a cómo estamos y dejar que todo fluya? ¿O tenemos que ser nosotros los que generen los cambios que Dios nos indique que hagamos? No cambiar por cambiar, sino cambiar para un bien mayor. Y este era un cambio importante que iba a enfrentar el pueblo de Israel. Tenía que decidir si quedarse en el desierto donde estaban, y saben que hubieron 2,5 tribus que decidieron esto, quedarse del otro lado del Jordán. Vamos a ver en este texto que Moisés dice, deben cruzar el Jordán y habitar en la tierra prometida. Pero la tribu de Rubén, de Gad y media tribu de Manasés decidieron quedarse del otro lado del Jordán. Ellos decidieron quedarse en el desierto. Sin embargo, la protección y la bendición de Dios estaba cruzando el Jordán. Y eso lo dice Moisés. Teniendo a esas tribus que ya habían tomado esta decisión, porque esa decisión es antes de este pasaje, se da en el libro de Números, antes de que se escribiera el Deuteronomio. Sin embargo, Moisés, delante de estas personas también, que habían decidido quedarse de ese lado del Jordán, dice, cruzarán el Jordán y el Señor allí les dará de su protección y de su bendición. Allí obtendrán reposo. Y el reposo de Dios es un reposo especial, porque es un reposo activo. Tiene que ver con acercarse a Dios y disfrutar de su presencia. No tiene que ver con la comodidad, tiene que ver con el gozo. El reposo se encuentra cuando se encuentra el gozo. Por eso el cielo es un reposo. Por eso la salvación es un reposo, porque se encuentra allí el gozo. Cuando hay tristeza, cuando hay desolación, cuando hay vacío, podemos estar muy cómodos en nuestra casa. Sin embargo, no estamos reposando. Cada vez, como dice Dani, envejecemos más, aceleramos nuestro proceso y nos sentimos mal. Dice allí, en Deuteronomio capítulo 12, habla Moisés y dice, estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viváis sobre la tierra. Así que le dice, miren, les voy a dar una serie de reglas, de mandamientos, de estatutos y decretos para cuando entren en la tierra prometida. Todavía no habían entrado. Les está dando diferentes, cuando dejan, como en las películas, ¿no? Que dejan la lista de tareas para hacer. Bueno, Moisés está haciendo eso, ¿no? Dejando una lista de cosas que ellos tienen que hacer. Primero, tienen que obedecer los estatutos y decretos. ¿Cuál es la diferencia entre estatutos y decretos? Es que el primero tiene que ver con aquellos mandamientos que son comprensibles porque tienen que ver con la justicia social. Por ejemplo, no le robes al vecino, si le robas al vecino entonces tendrás esta consecuencia, o no des falso testimonio. Tenían que ver con mandamientos que Dios establecía que tenían una razón de ser y que podían ser comprendidos, ¿sí? Con una simple vara de justicia, una base de justicia mínima, uno podía comprender esos mandamientos. Pero después, esos son los estatutos, y los decretos son aquellos que no se comprenden, que son pedidos de Dios, y uno dice, pero no entiendo por qué me pedís eso. Y Dios nos dice, vos hacelo. A veces son revelaciones que son progresivas, que van en el tiempo, se van mostrando por qué Dios nos había pedido eso. Pero al principio no las entendemos. No entendemos por qué Dios nos está pidiendo eso. Y saben que en la iglesia se puede dar muchas veces esto. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto a veces no, siempre pone líderes para que puedan ejecutar diferentes cambios en la iglesia. No es que siempre se dé por medio de los líderes, pero los líderes están para eso, para velar por la iglesia. Cuando ven que necesitan un cambio, entonces tratan de hacerlo. Siempre hay que hacerlo en oración y buscando la voluntad de Dios. Pero en el transcurso, Moisés había vivido muchos acontecimientos difíciles en el desierto. Lo habían querido apedrear, prácticamente lo tenían como aquel que les estaba arruinando la vida cuando había sido la herramienta de Dios para liberarlos de la esclavitud de Egipto. Pero Moisés sufrió bastante. Hasta en un momento le pidió la muerte a Dios. Ya no quiero vivir más.
sácame de este pueblo, ya está. Pueblo ingrato como esto, no hay. Y entonces él buscaba siempre obedecer a Dios, pero eso tenía que ver con un cambio. Tenía que ver con la obediencia del pueblo y tenía que ver con decirle al pueblo muchas veces lo que el pueblo no quería escuchar. Y muchas de las leyes del desierto y las leyes que están establecidas en este momento en Deuteronomio 12 pueden entenderse, pero otras no. Otras estaban guardadas en el corazón de aquellos que la ejecutaban. Y hermanos, a veces los cambios no se comprenden del todo. ¿Y cuál es el problema de no comprender el cambio? Ninguno. Si se comprende, mejor. Si no comprendemos, tenemos que depositar nuestra confianza en el Señor. Porque si le pedían a Moisés que revelara cada detalle de los cambios que estaba haciendo, no iban a poder avanzar. Porque muchos tenían su corazón todavía en Egipto. Ahora, Dios hablaba con Moisés. Moisés estaba cerca de Dios, oraba, tenía la responsabilidad del liderazgo. Y el pueblo debía confiar en Moisés. Depositar la confianza en el líder que está orando. Ustedes me dirán, bueno, obviamente, si el líder dice, mañana vienen todos de amarillo porque yo creo que es un cambio importante, es absurdo. O si el líder hace un cambio que realmente significa un pecado, según la Biblia, es bueno juzgarlo y no dejar que haga ese cambio. Es más, no dejar que lidere directamente. Pero cuando no hay esto, pongamos nuestra confianza en aquellos que están velando. Esto es importante. Confiemos. Si no hay confianza entre nosotros, entre los cambios que se pueden dar, entonces va a ser muy difícil que avancemos juntos. Porque cada uno entiende de una manera y algunos entienden de otra y otros no entienden. Y es respetable, sí, no pasa nada. No estoy diciendo que está mal comprender una cosa diferente. Lo que digo es que en ese momento es donde tenemos que confiar. Confiar y ver cómo el Señor trabaja. Confiemos. Me acuerdo de ese salmo, dice, descansá y déjame a mí trabajar. Descansá y mirá cómo yo hago las cosas. Simplemente eso. Moisés llega a un punto donde había pasado mucho con el pueblo y ya estaba a punto de despedirse de ellos. Y ahora le dice, les voy a dar una serie de cosas que entienden y cosas que no entienden. Pero las van a tener que cumplir porque esa es la voluntad de Dios. Cosas que entienden y cosas que no. Decretos y estatutos. Pero ¿cómo vamos a hacer algo que no entendemos? Paciencia, confiar. El Señor va a revelar a cada uno a su tiempo y a su momento si es su voluntad. Y si no es su voluntad, el Señor también lo va a revelar. Pero siempre que haya oración, siempre que haya santidad en las acciones, debemos confiar. Debemos confiar. Seamos hoy nosotros los que estemos aquí o sean otros, o no importa quién sea, en cualquier lugar que estemos, confiemos, depositemos esa confianza, siempre que se haga como Moisés cerca del Señor. Así que le dice, estos estatutos y decretos van a poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomen posesión de ella todos los días que ustedes vivan sobre la tierra. Dice, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos, sobre los collados y bajo todo árbol frondoso. Y esto es muy interesante porque cada vez que hay un cambio grande, nos impulsa a nosotros a revisarnos y a ver cómo estamos. Cuando hay algo que mueve la estantería y nos saca del status quo o de nuestra comodidad, nos anima a replantearnos cosas. Para replantear algunas cosas debemos salir de la caja, debemos tener otra mirada. Y a mí me pasó de poder replantearme una y otra vez diferentes cosas. ¿Por qué? Porque se generó un cambio. Saben que en el mandarín es la misma palabra, crisis, que cambio.
Es exactamente la misma palabra. ¿Por qué? Porque los cambios son crisis. Cuando algo cambia, hay una ruptura, hay una incomodidad. Es salirse del status quo, salirse de la comodidad que uno tenía, de la seguridad que uno tenía. Entonces, ahí es donde nos planteamos, ¿cómo sobrevivo a esto? ¿Cómo estoy parado? ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo es mi pensamiento? Y esos planteos también me lo hice yo en todo este tiempo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo estoy espiritualmente? ¿Cómo estoy qué fuerzas tengo para seguir? ¿Cómo estoy pensando? ¿Estoy pensando bien o no estoy pensando bien? Entonces, cada cambio importante que el Señor nos pone es una oportunidad de purificación. Es una oportunidad de derribar los altares. Dice, ustedes cuando entren a la tierra prometida, se van a encontrar una cantidad de altares en los collados, en los montes y debajo de los árboles frondosos. Para comenzar la adoración a mi nombre, es preciso que primero haya purificación. Y quitemos los altares que hay en la tierra, los altares que un día se levantaron. Y habla de los collados y de los montes, es decir, adoraciones públicas que se hacían a los dioses paganos, pero también habla de aquellos ídolos familiares que estaban debajo de los árboles frondosos, donde cada familia podía tener un árbol frondoso y un ídolo familiar debajo de ese árbol para adorar. Y esto nos habla del pecado que puede ser público, pero el pecado también que es privado. Podemos levantar altares que son públicos o podemos levantar altares en lo privado. La purificación tiene que ver con todo. Y por eso cuando hay un cambio que parece externo, se mueve la estantería de aquello que está debajo de los árboles frondosos. Cuando empezamos a mover los montes y los collados, los árboles frondosos también empiezan a temblar. Y empieza todo a temblar. Y todo se mueve de su lugar. Pero es necesario que nos purifiquemos por completo. Y tal vez hemos levantado algunos altares. Porque hay altares muy curiosos. Hay altares que no nos parecen tan malos, pero que desvían la adoración de Dios hacia otra cosa y por eso se transforma en un altar. Por ejemplo, la memoria puede ser una bendición, puede ser una herramienta para adorar a Dios o puede ser una herramienta para adorar un ídolo. ¿Por qué? Si yo digo, hace 30 años, acá en esta iglesia, explotábamos, la iglesia estaba llena, estaba full, la fuerza que había en esta iglesia, salíamos a evangelizar, impresionante, qué bueno que era esa época. Bien, eso es una cosa. Ahora si yo digo, hace 30 años la iglesia explotaba, no sabes lo que era, salíamos a evangelizar, la gente se convertía, y así como Dios nos ayudó en ese momento, Dios nos va a ayudar ahora, porque es el mismo Dios que tenemos, y ya nos mostró su poder en ese momento, nos va a mostrar su poder ahora también. ¿Cómo cambia, no? ¿Cuál es la diferencia? El primero es un altar. Es un altar de la memoria. Es el altar de la nostalgia. Todo tiempo pasado fue mejor. Y no va a haber nada en el futuro. Porque tal vez nuestro Dios perdió poder. Ya no es el mismo. Lo que hizo antes ya no lo puede hacer hoy. Tal vez no hay líderes tan buenos como aquellos. Jamás lo habrá. Tal vez en ese momento era el momento especial y ya no luchemos más por nada. Porque Dios se le acabaron los cambios. Ya Dios no puede hacer nada. Ahora, la memoria que habla la Biblia es, acuérdate que yo te saqué de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. ¿Para qué? Para decirte que ahora te voy a dar la victoria en la nueva tierra, en la tierra que yo te voy a dar como heredad.
Eso es lo que Dios está diciendo. No que te aferres al pasado, sino que recuerdes para saber que es el mismo Dios el que está contigo hoy. Es el mismo Dios el que va a hacer que esta iglesia se levante y que esta iglesia crezca y que esta iglesia alcance la adoración que Dios está buscando. Es el mismo. Y tal vez hemos levantado dioses de nostalgia. Qué linda época aquella. Miren, ¿saben cuántas veces me dijeron? Porque me acuerdo cuando yo era líder de jóvenes, porque cuando yo era pastor, simplemente como altares de nostalgia. Otra época, otros jóvenes, otros líderes, otro momento, pero ese momento es único y no se va a volver a repetir. ¿Por qué? Porque Dios gastó todas sus fichas ahí y ahora se quedó sin fichas, ya no puede gastar más. Ya no puede mejorar eso que hizo ahí. Son altares que vamos levantando en la iglesia. El altar del status quo. Estamos bien así. Estamos bien. No me vengas a mover el piso. Estoy bien, estoy cómodo, estamos bien. Otro altar que vamos levantando. El altar de siempre fue así. Sí, siempre fue así. Sí, siempre lo hicimos de la misma manera. ¿Cuántos altares vamos levantando con los años en la iglesia que nos prohíben la adoración a Dios? Cuando Dios nos dice, es hora de cambiar. No, Señor, cambiar para qué, como aquello no hubo ni habrá. Si siempre fue así, si estamos bien. El Señor nos manda a ver qué altares hemos levantado en nuestra vida. Y es hora de derribarlos. Es hora de deshacer los altares que nosotros mismos hemos levantado. A veces puede ser un altar de pecado, de cosas que venimos ocultando durante tantos años que nos hacen mal espiritualmente y nos oscurece la adoración al Señor. Cualquier altar que hemos levantado, es hora de derribarlo. Si queremos este nuevo cambio, entrar a la tierra prometida, ir al lugar de adoración que Dios ha señalado. Dice allí, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredáis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos, sobre los collados y bajo todo árbol frondoso, lo público y lo privado. Derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas, quemaréis sus imágenes de acera, destruiréis la sepultura de sus dioses y borraréis su nombre de aquel lugar. Y acá está hablando de el sacrificio, por ejemplo, los altares. ¿Por qué cosas hacemos sacrificio? ¿A qué le estamos sacrificando? Dios nos llama a presentar sacrificios a Él y sabemos que en el Nuevo Testamento nosotros nos presentamos como una ofrenda viva para el Señor. Y eso implica un sacrificio de tiempo, un sacrificio financiero puede ser, un sacrificio de dar de nuestras habilidades de servicio. Pero se ha vuelto de moda pensar de que lo importante, que es verdad, lo importante es la familia, y eso está muy bien, yo estoy totalmente a favor. Pero ya está. En la iglesia que trabajen aquellos 3 o 4 que están trabajando. Vamos arriba, nosotros lo apoyamos, oramos por ustedes. Pero ¿a alguien le estamos sacrificando? ¿A alguien estamos sacrificando? En la iglesia capaz que no quiero. Me parece que la iglesia tiene que manejarse así como está y que se manejen lo que ya están trabajando. Pero ¿a quién le estamos sacrificando? ¿A dónde llevamos nuestro sacrificio? ¿En dónde ponemos todo nuestro tiempo? Porque, les digo algo, siempre estamos eligiendo. Siempre estamos eligiendo.
Hermanos, ¿cómo me gustaría que esta iglesia rompa con esa regla de que el 20% de la iglesia hace algo y el 80% mira a los demás cómo hacen? ¿Sí? Dirían como los de la OCE, dirían, bueno, espero que nadie trabaje en la OCE acá, dice, uno trabaja y 10 miran, ¿no? ¿Cómo me gustaría que seamos el 80-20, que 80 trabaje, o el 100? ¡Wow! Pero hermanos, todos estamos llamados a adorar al Señor. Revisemos a qué estamos sacrificando. Porque vamos al altar de Dios o vamos al altar de otros dioses. Siempre estamos eligiendo. Y uno dice, bueno, pero yo no hago nada malo. Los dioses, miren, los dioses no parecían algo malo. Los dioses eran aquellos a los cuales le agradecían cuando levantaban la cosecha. Los dioses eran los que agradecían cada vez que salía el sol o la lluvia regaba los campos. Los dioses no parecían malos. Los dioses no parecen malos, pero nos quitan nuestra adoración al Señor. Dediquemos tiempo y sacrificio a las cosas del Señor. Esto es fundamental, porque todos estamos siendo el mismo pueblo. Dice también, quebraréis sus estatuas. Hay una estructura mental, algo que hemos levantado, hay una forma de pensamiento que a veces tenemos que hay que quebrar. Muchas veces tiene que ver con lo que nos han enseñado de chico, muchas veces tiene que ver con nuestra propia percepción de las cosas, pero nos hemos generado paradigmas, cosas que no queremos romper, paradigmas fuertes en nuestra vida y que no queremos que nadie toque. Y saben que el mundo se ha transformado, diría Kunt, el mundo se ha transformado rompiendo los paradigmas. De otra forma no se crece. La ciencia avanza a través de la ruptura de los paradigmas. La ruptura de los paradigmas no son fáciles, pero a veces hay que hacerlas. Romper los paradigmas genera sufrimiento, pero a veces hay que hacerlo. Y habla de las imágenes de acera. ¿Saben que los ídolos no tenían vida en sí misma? Es decir, los ídolos paganos eran inventados. No es que habían varios dioses y cuando Dios dice yo soy más poderoso que esos dioses, no es que los dioses existan en realidad. Los dioses toman vida, pero no porque tengan vida, sino porque se encarnan en sus adoradores. Los dioses toman vida en sus adoradores. Los adoradores de Acera son Acera. ¿Por qué? Porque ellos inventan ese Dios y se comportan como ese Dios. El Dios se encarna en los propios adoradores. Por eso es tan importante saber qué estamos adorando. Porque a aquellos que adoremos vamos a estar entregando todo nuestro ser. Y nos vamos a encarnar en la figura de ese Dios al cual adoramos. Por eso si adoramos a Dios, reflejamos a Dios. Porque Dios, a diferencia de estos dioses, sí existe y es independiente su existencia de nuestra adoración. Pero estos dioses se alimentan de nuestra adoración. Y por eso hay tanta lucha espiritual cuando queremos abandonarlos. Porque ellos se alimentan de nosotros. Si nosotros no les damos de comer, si nosotros no lo adoramos, el enemigo pierde. El enemigo pierde. ¿Saben qué? En Grecia, en Grecia la palabra daimon eran unos dioses menores que tenían algunas funciones. Y después los cristianos toman esta palabra daimon y la definen como aquellos ángeles caídos, los demonios, ¿sí? Entonces muchas veces vamos a ver en la Escritura de que a los dioses paganos se les habla como demonios, ¿sí? Cuando dice no sirven mesa a los demonios, dice Pablo, allí en Corintios, está hablando de adoración a los ídolos, ¿sí? ¿Por qué? Porque detrás de cada idolatría que tengamos, aunque pensemos que es algo bueno, el enemigo está interesado.
Si nos saca el tiempo y el sacrificio para el Señor, el enemigo va a estar interesado, muy interesado en eso. Y cuando querramos abandonarlo, se va a poner fiera la cosa y va a haber lucha espiritual. Hermanos, si estamos en un tiempo de cambio, ¿qué esperamos entonces? Lucha espiritual. No se sorprendan si hay lucha espiritual, pero esto depende de cada uno de nosotros, de tener la intención sincera y profunda de adorar a Dios y de seguir luchando porque se haga su voluntad. Como pueblo, como iglesia, todos juntos. Así que estas son las imágenes de Asera, algo que está mucho más adentro de nosotros, como un sistema de pensamiento, como prácticamente aquello que está formando nuestro carácter y nuestra identidad. Esas son las imágenes. Destruiréis la sepultura de sus dioses y borraréis su nombre de aquel lugar. Borrar su nombre es borrar su memoria. Porque si ellos dejaban algo de aquellas estatuas o aquellos altares o aquellas imágenes, se podía volver a la adoración pagana. Entonces la forma de borrar su imagen es borrarlo directamente de la memoria. Y esto no es de un día para otro, es un proceso. Pero tenemos que llegar a cambiar a tal punto de que olvidemos hasta aquellos altares que hemos levantado algún día. Si el Dios pagano se alimenta de algo, es de nuestra memoria. Mientras que lo sigamos mencionando, mientras que sigamos aportando nuestro sacrificio a ellos, el Dios va a sobrevivir. Pero si lo dejamos de lado, entonces su nombre se pierde y ya no nos afecta. Qué fácil decirlo, ¿verdad? Pero cada uno tiene que entender que hay una lucha espiritual en su vida, y que hay altares que ha levantado. No porque odia a Dios y porque no quiera a Dios ni nada de esto. Con un corazón sincero de querer acercarse a Dios. A veces levantamos altares que impiden nuestra adoración a Dios. Y el arrepentimiento tiene que ver con esto, con derribar altares. Y tenemos que pensar qué altares hemos levantado para poder seguir. Hermanos, realmente creo que es un tiempo no solamente de cambio, es un tiempo de purificación. Es un tiempo de no solamente cambiar una estructura externa, sino de derribar aquello que está debajo de los árboles frondosos. Es tiempo de un cambio interno. Es tiempo de levantarnos y entender que el Señor nos está pidiendo algo. De generar esa incomodidad, de salir del status quo, de sentirnos incómodos, de hacernos las preguntas necesarias y poder enfrentar el cambio. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escoja entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre y habitar en él, ese buscaréis y allá iréis. Ahora sí, una vez que se haya purificado, yo les voy a decir dónde tienen que adorar. Y solo van a adorar a Jehová su Dios. La adoración es al Señor única. ¿Podemos hacer todo para el Señor? Aparte del trabajo en la iglesia, claro que sí. Esa es nuestra verdadera adoración, vivir para el Señor. Pero el Señor nos ha puesto por algo en este lugar, para que también podamos traer nuestro sacrificio de tiempo a este lugar. Y es importante. Necesitamos hacer la voluntad de Dios en este lugar. Sí, también en nuestro trabajo, también en nuestro hogar. También necesitamos hacer la voluntad en nuestro barrio. Pero eso no es iglesia. Iglesia es esto. Iglesia es cuando juntos hacemos algo. Por eso dice cuando dos o tres se junten, yo estaría ahí en el medio. ¿Quiere decir que no puedo orar solo? Tengo que salir a buscar al vecino. Vecino, disculpe, porque quiero orar y me faltan dos todavía.
para que el Señor me escuche, porque si no, no va a estar en el medio. Bueno, con uno no hay medio, en primer lugar. Y segundo, el Señor no está hablando de que no podemos orar si estamos solos. El Señor está hablando de la comunión y la oración en comunión. Hemos cambiado las escrituras y les hemos hecho decir como que ya la iglesia está ahí para asistir, recibir de la palabra, pero que ya no debemos hacer nada, que lo importante es que seamos cristianos a donde vayamos, que siempre estemos adorando a Dios a donde vayamos, y eso es una verdad. Pero cuidado con eliminar la otra verdad, es que Dios nos ha hecho iglesia para trabajar juntos como iglesia. Es que yo con mi vecino solo no soy iglesia. Iglesia es cuando estamos juntos, trabajando juntos. Iglesia es cuando alcanzamos las cosas juntos. Cuando nos juntamos acá, como en este lugar, a adorar al Señor. No anula al otro, a escuchar, claro, somos cristianos, comportemos como cristianos. Hagamos iglesia cuando llamo a un hermano y le pregunto cómo está. Pero iglesia es cuando nos juntamos. Iglesia es cuando veo la necesidad de un hermano maravilloso y voy y lo ayudo a través de esta comunidad. Iglesia somos con otras iglesias también. Iglesia somos con todas aquellas comunidades que se juntan para adorar a Dios. Pero uno no es iglesia. Necesitamos ser más iglesia. Necesitamos tener mayor comunión. Necesitamos estar más cerca unos de otros. Así que Dios dice, bueno, ahora que se ha purificado, ahora me tienen que adorar a mí. Va a haber un lugar de adoración, que después se sabe que es Jerusalén. Ese es el centro de adoración. Y el lugar de adoración nuestra es el Señor Jesucristo. Él rompió el velo que nos separaba del Señor. Y podemos entrar a ese lugar celestial, al tabernáculo celestial, que siempre está dispuesto para nosotros. Esa es nuestra adoración. No vamos a ver todo el pasaje, les digo, porque algunos estarán nerviosos. Qué lento que va esta cosa. Son 32 versículos, vamos a ver 10 versículos, porque después lo que hace el pasaje de Deuteronomio es reafirmar los versículos que ya dijo antes, ¿no? Tiene una forma circular que se llama quiasmo, que quiere decir que si uno lo lee de principio hacia el fin, dice una cosa, y si lo lee del fin hacia el principio, dice más o menos lo mismo. ¿Sí? Es decir, así como empieza, termina, y entonces los próximos versículos lo que va haciendo es repitiendo algunas cosas que ya había dicho, agregándole pequeñas cosas. Entonces no lo vamos a estar repitiendo una y otra vez, por eso vamos a estar viendo solamente hasta el versículo 10, pero los invito si lo quieren leer después. Bueno, el Señor dice que va a elegir un lugar de adoración. Allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda reservada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Así que llevan los holocaustos, sacrificios, diezmos, ofrendas reservadas por vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias. En todo el Antiguo Testamento hay ofrendas voluntarias. A veces se dice como que en el Antiguo Testamento solo está el diezmo, pero eso no es cierto. Cuando comienza el tabernáculo, ni siquiera se pide los diezmos, se pide solamente ofrendas voluntarias. Es decir, para la construcción de todas las piezas que estaban dentro del tabernáculo, eso se hizo con ofrendas voluntarias, ¿sí? No con diezmos. Entonces, en el Antiguo Testamento está tanto el diezmo, que es algo establecido como una ley, como si fuera un impuesto que establecía Dios, y también las ofrendas voluntarias. Las dos cosas están a la par en el Antiguo Testamento. Es importante saberlo porque a veces se piensa que solamente era diezmo. No, podías dar de forma voluntaria y de corazón. En el Antiguo Testamento también está la expresión del amor y del dar voluntariamente de corazón. Dios también veía los corazones en el Antiguo Testamento, lo dice varias veces. Me importa el sacrificio que viene del corazón, no los sacrificios de carneros. Eso lo dice una y otra vez en el Antiguo Testamento. Así que es algo que Dios no ha cambiado con el tiempo en ese sentido. El versículo 7 dice: allí comeréis delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestra familia de toda obra de vuestras manos en que Jehová tu Dios te haya bendecido. Hermanos, después de que pasemos por esta purificación,
y estemos prontos para una adoración genuina a nuestro Dios, a nuestro único Dios. Estemos dispuestos a presentarle nuestros sacrificios, a elegir las buenas obras, a hacer iglesia. Entonces, lo que vamos a recibir como consecuencia es puro gozo. Alégrense, alégrense. ¿Saben que los vicios, por ejemplo, sea las drogas, o sea, hay vicios que quieran, cuando uno está purificándose de ese vicio, solo hay sufrimiento. Solo hay sufrimiento, ¿no? Las ganas de consumir o el hecho de poder aguantar, del apoyo, de una cantidad de cosas que pasan que solo genera sufrimiento, y uno dice, al final, ¿para qué me estoy purificando de esto si lo único que hago es sufrir? Pensando en esos placeres instantáneos, cortos, que daba la droga u otro vicio. Pero después de que pasa el tiempo y se pasa esa barrera de la abstinencia, lo que queda es otra cosa. Un pensamiento más claro, un carácter diferente, la reconstrucción de la familia. Vuelve la alegría a nuestros corazones. Podemos ver las cosas completamente distintas y decimos, mirá de lo que me hubiera perdido. Hay tiempos que son difíciles, pero ¿cómo vamos a disfrutar cuando salga el sol después de la tormenta? Este puede ser un tiempo difícil, pero hermanos, el día de mañana es un día genial. El Señor nos invita a la mesa a alegrarnos con Él. A la mesa, de forma personal, a alegrarnos con Él. Alégrense ustedes y sus familias. Ya no sufran. Van a haber tiempos donde parece que el muro no se mueve, donde algún muro se te cae encima, donde las cosas parecen que no salen. Pero siempre y cuando seamos buenos adoradores y busquemos servirle a Él y buscar el lugar de adoración donde Él está, entonces vamos a encontrar la alegría y el gozo. Qué hermoso que es vivir cerca del Señor, pero qué duro es el cambio. Hermanos, no hay que rendirse, no hay que rendirse. Se los digo yo que estuve a punto. No hay que rendirse. Este es el tiempo de avanzar, es el tiempo de seguir. El Señor se sienta a la mesa con nosotros y dice, alégrense ustedes y sus familias, alégrense de todo lo que están haciendo, de la obra de vuestras manos, porque en todas esas obras el Señor te ha bendecido, en todas esas obras. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí y ahora, está hablando del desierto, cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Y esto dice, es como un paréntesis que hace Moisés, le dice, ojo, no se puede crecer así como estamos, No podemos santificarnos, purificarnos así como estamos, como hemos hecho hasta ahora en el desierto. No, así no, No es así, es distinto. No como hemos hecho hasta ahora, que cada uno hacía lo que le parecía bien. Cada uno dice, bueno, a mí me parece bien esto, a mí me parece bien lo otro. No, las cosas tienen que ser distintas. Tal vez debemos mejorar en la confianza, como empezamos hablando. Tal vez debemos derribar algunos altares, pero igual no podemos seguir. Igual no. Vamos a entrar en la tierra prometida. No es como han hecho hasta ahora. Y miren que en el desierto había leyes, No podían hacer lo que querían, porque muchas veces hasta podían ser apedreados por hacer eso. Pero había falta de confianza. Cada uno le buscaba la vuelta. Cada tribu se defendía a sí misma. ¿Se acuerdan cuando Moisés manda a los espías, no?
vuelven 12 y 10 dicen, no podemos, imposible. Así, muchachos, no pueden entrar. Con esa confianza en el Señor, con esa confianza en lo que Dios le había dicho a Moisés, así no pueden entrar, muchachos. Hay que cambiar. Como hasta ahora, no. Dicen, hay que cruzar, es cruzar un río, es cruzar el Jordán. Pero las cosas allí van a ser distintas. Piensen bien, porque así como estamos, no se puede. No así como estamos haciendo. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no han entrado en el reposo y la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Todavía no han entrado, pero no pueden entrar de esta manera. Versículo 10. Pero pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar. Él os hará descansar de todos vuestros enemigos de alrededor y habitaréis seguros. Y acá terminamos, porque es verdad que hay que cambiar. Es verdad que es difícil cambiar. Es difícil dejar algo que de repente construimos durante muchos años. Es difícil cambiar una estructura de pensamiento, un paradigma que está fuerte, arraigado en nosotros. Es difícil salir de la comodidad. Es difícil comportarse de otra manera. Ahora empezar a derribar altares y hacer sacrificios a nuestro Dios. Eso es difícil. Pero del otro lado hay reposo y hay descanso. Hay reposo y hay seguridad. El Señor está allí para cuidarnos. Y hay descanso. Hay descanso. Y el versículo 10 dice exactamente esto. Del lado de la tierra que Dios le prometió, hay descanso y hay seguridad. Elijan ustedes, como había dicho un capítulo antes, en el capítulo 11. Elijan ustedes qué quieren seguir. Acá está la bendición y acá está la maldición. Elijan dónde se quieren parar. ¿Se quieren parar en la maldición? Aquí está la maldición, párense acá. ¿Se quieren parar en la bendición? Acá está la bendición, párense acá. Moisés le está diciendo, ¿se quieren quedar del otro lado del Jordán, como estas 2 tribus y media? Quédense, pero no hay reposo y no hay protección. ¿Quieren entrar a la tierra prometida? Va a ser difícil, va a ser complicado. Hay que luchar contra una cantidad de pueblos difíciles. Tienen que cambiar cosas internamente, derribar altares, quitar aquellos públicos y aquellos privados, cambiar su forma de pensar, confiar en el Señor. Pero allí hay descanso y allí hay protección. Elijan ustedes, ¿qué quieren? ¿De este lado del Jordán o de este lado del Jordán? Es la decisión que debemos tomar. ¿Qué queremos? ¿Seguir al Señor? Como dijo Josué un día. ¿Qué quieren? Yo quiero seguir al Señor. ¿Me acompañan? ¿Qué quieren? ¿Este lado o el otro? Nosotros decidimos dónde pararnos. Si en el lado de la promesa de Dios o del otro lado del Jordán, donde no tenemos ni el cuidado ni el descanso que Dios nos puede dar. Hermanos, el desafío es personal. Y con esto no es una prédica para defender absolutamente nada. Simplemente cada uno tiene que orar y preguntarle al Señor en lo más profundo de su corazón y ver en este pasaje qué Dios le está diciendo. Pero hermanos, es el proceso que yo he pasado en este tiempo y se los quiero compartir. Y siento la carga, al igual que Ángel, al igual que Daniel, de estar en el pastorado y velar por la iglesia. Y ustedes tal vez lo vean como un privilegio, pero les aseguro que no es ningún privilegio. Ojalá lo sea un día. Por ahora se ha vuelto difícil. Hermanos, les pedimos que estén con nosotros, que nos apoyen. Podemos equivocarnos, podemos errar, podemos no tener razón. Lo único que les pedimos es que nos apoyen, que confíen en nosotros. Estamos buscando la voluntad de Dios. Podemos hacer las cosas mal, sí, pero estamos buscando de Dios. Les pedimos que estén con nosotros y que avancemos juntos, porque nos espera una tierra
prometida, una tierra donde fluye leche y miel. El Señor quiere darnos mucho. Hay mucho detrás de la puerta, pero hay que abrirla y hay que entrar. Así que este es el desafío que el Señor me ha dado y el desafío que le comparto a todos. El Señor nos llama a cada uno de nosotros en particular. No importa la edad que tengamos, no importa las fuerzas que tengamos. El Señor nos llama a cada uno al lugar de adoración. Oramos. Gracias, Señor, te damos por este tiempo y por este nuevo sábado. Está inaugurando el sábado, Señor. En las reuniones te pedimos que nos ayudes, Señor, porque muchas veces hasta miedo nos da tener que cambiar cosas tan arraigadas en nuestros corazones, Señor. Y sabemos que tú estás con nosotros y nos das la fuerza y todo, pero eso no quita de que no haya sufrimiento en el medio. Queremos buscar tu rostro, Señor. Queremos cruzar el Jordán. Queremos animarnos, Señor, a derribar los altares que hemos levantado un día, Señor. Porque, Padre, tú buscas verdaderos adoradores, Señor, en espíritu y en verdad, y queremos serlo, Señor. Padre, queremos elegirte a ti sobre todas las cosas. Queremos ser iglesia. Hay tanto, Señor, por delante. Tanto que tú quieres para nosotros, Señor. Queremos ser las herramientas que tú uses, Señor. Queremos decirte, heme aquí, Señor. A pesar de que tengamos que, como Pablo, atravesar dificultades, naufragios, castigos, azotes, aunque tengamos que ser expulsados, Señor, o enfrentar lo que sea, Padre, sabemos que después de eso viene el gozo. O durante el proceso está el gozo allí. Tú nos vas a dar descanso. Y tu cuidado, Señor, es algo con lo cual siempre contamos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a que realmente pensemos en qué cosas hemos levantado, Señor, qué debemos derribar y cómo seguir. Gracias te damos, Padre, porque en todo este proceso, Señor, tú siempre estás. No nos has dejado nunca y nunca nos dejarás. Gracias te damos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.